Y como todos los miércoles que hemos reunido, hemos hablado de un tema acerca de la salvación, que para mí es un tema muy importante en este tiempo, más que nada, donde tenemos muchos mensajes, muchas prédicas, muchos evangelios que se están dando por allí. Es bueno saber y entender el evangelio, entenderlo, recibirlo, alumbrarnos en el entendimiento, que el Señor nos abra la mente, el corazón para poder entender dónde parte todo esto, por qué el Evangelio, por qué Cristo, por qué murió en una cruz, por qué resucitó, cuál es el mensaje, cuál es el anuncio del Evangelio. ¿Comenzó con Cristo? ¿Comenzó antes? El por qué nosotros estamos viviendo en este tiempo en violencia, en maldad, en corrupción. ¿Por qué nos cuesta tanto hacer las cosas que a Dios le agrada? ¿Por qué nos cuesta tanto ser fieles al Señor? ¿Por qué nos cuesta tanto amar al Señor, dejar lo malo, dejar mi mal carácter, dejar mis cosas que a lo mejor en la Biblia me dicen, ¿no? Con los mandamientos, que no tengo que mentir y miento, no tengo que engañar y engaño, no tengo que dar falso testimonio y doy falso testimonio, no tengo que robar y robo. ¿Por qué me cuesta? ¿Por qué el hombre hoy está como está y cada vez vemos que la violencia, la oscuridad, la maldad del hombre se acrecienta más que mejorarla, ¿no? Tenemos tantos avances tecnológicos, digitales, de la ciencia que ha avanzado tanto, 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 pero el hombre, el ser humano, cada vez más corrupto, más violento, más sucio, más oscuro, ¿no? Pensamientos, ideas, ¿no? Viendo las noticias uno se informa de lo que realmente hay en el corazón del hombre, cómo organizaciones de hombres con estudios, con académicos, que sean pedófilos, que violen a niños, que se pueda inclusive estar discutiendo leyes de aborto, de matar a los bebés, que ya no son considerados bebés. ¿Cómo puede llegar el ser humano a matar, a destruir una persona, una vida, un niño, sin importarle nada? Las guerras, porque hay tantas matanzas, masacres, donde realmente la vida del ser humano parecería que fuéramos algo insignificante, que no valemos nada, que la vida no vale nada. ¿Por qué el ser humano llegó a eso cuando fuimos creados a imagen y semejanza de Dios? Entonces, todas estas preguntas y todo lo que vemos y los análisis que hay que hacer para poder comprender, entender el porqué de las buenas noticias. Porque muchas veces nosotros que llevamos tal vez años en el Evangelio, que vamos a la iglesia, en mi caso desde niño, cuando mi abuela me hablaba, algunos de ustedes, a lo mejor con menos tiempo, pero a lo mejor ya son 20 años o 30 años o 15 o 10 años, ¿no? Yendo a una iglesia o compartiendo la Biblia, siendo parte de un grupo, de una congregación, de una iglesia, o lo escuchamos hoy gracias a los adelantos de la tecnología por internet, mensajes y prédicas, o escuchamos alguna vez en las plazas aquí en Chile, cuando se predica, cuando se va anunciando, pero también aparecen los testigos de Jehová, están los mormones que nos hablan del reino, que nos hablan de Jesús, que nos hablan de un sinnúmero de cosas, y uno dice, bueno, ¿cuál es la verdad? Mucha gente, ¿cuál es la verdad? Y vemos que la gente sigue, va en busca de algo, ¿no? Y encuentra algo que le gusta y lo sigue. Encuentra algo que lo atrajo y va. Pero, ¿qué pasa con el interior, ¿no? Con la vida en sí? ¿Cuánta gente en la iglesia evangélica, como en las iglesias católicas, siguen siendo las mismas personas? Van a la iglesia, en la iglesia cantan, adoran, leen la Biblia, participan,
piden oración o participan de reuniones de hombres, de mujeres, de niños, de jóvenes, de adolescentes, campamentos, retiros, conferencias, congresos, lo que sea. Y vamos para aquí, vamos para allá y participamos, todo, pero uno ve y analiza una vida y sigue siendo la misma persona. Entonces, claro, uno pregunta, entonces, ¿para qué va a la iglesia? ¿O para qué voy a la iglesia? ¿O para qué leo la Biblia? O hoy lo vemos, ¿no? Pastores o sacerdotes que son pedófilos, que son adúlteros, pastores que se separan de la esposa, que dejan a los hijos abandonados, pastores que lo único que se hacen millonarios y una vida desordenada. Entonces uno dice, wow, eh, ¿qué es el Evangelio entonces? ¿A quién creer? No sé si le ha pasado, porque uno cuando habla con la gente, no solamente aquí me ha pasado, sino cuando he viajado en otros países, lo mismo. Cuando se enteran que uno, no sé, que es de la iglesia, o que va a enseñar, o que es pastor, o es predicador, claro, salta la pregunta, ¿no? Y salta la rabia de mucha gente, que son todos falsos, que son mentirosos, que se aprovechan de la gente, que dónde está Dios, todo lo que está ocurriendo, si fuera real, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si uno analiza la historia y analiza el Evangelio, uno tiene que ahí darse cuenta el poder que tiene el Evangelio. Que Evangelio significa buenas noticias. Hay un poder. Y claro, en un mensaje como el de hoy no alcanzaría a hablar de todos los detalles, ¿no? Esto es como ver una casa y uno dice, ay, qué bonita casa, por fuera. Qué linda puerta, qué lindas ventanas, uno ve la fachada de la casa. Pero uno podemos decir, bueno, vemos la Biblia en la fachada, que es importante ver la construcción completa, ¿no? Que es importante, pero también hay muchísimos detalles. Cuando uno ve el detalle de la ventana, de qué está hecho, cuando ingresa a la casa, el piso, la cocina, la habitación, los baños, la cerámica, y un montón de detalles en una construcción. En la Biblia podemos verla de esa forma, podemos ver la fachada, lo completo allí, lo que vemos solamente y entender, esto es una casa, como cuando Moisés vio allí en el monte Sinaí el tabernáculo, la imagen que Dios le mostró, y tuvo que construir, entonces el pueblo veía la fachada, el tabernáculo, pero había muchos detalles que Dios quería que el pueblo viera y entendiera. Y es así con el Evangelio. Hoy vamos a ver la fachada, lo que quiero es transmitir y entender, los que ya estuvieron en las charlas los miércoles, se va a repetir y eso es bueno para poder eh, arraigarlo y sembrarlo cada vez más profundo en la tierra para que cobre vida esa semilla, pero también para los que no estuvieron lo puedan escuchar. Y a propósito, esta semana vamos a continuar, pero el día jueves. El miércoles no vamos a tener reunión, pero sí el día jueves por Zoom, para que lo anoten allí. Igual en la semana le vamos a recordar. Entonces vamos a ver un poquito el panorama completo, el inicio, el porqué del Evangelio, de las buenas noticias. Y para eso tenemos que remontarnos al Génesis, al inicio de todo, de la creación del hombre y de la mujer. Vamos a leer en Génesis capítulo 1, versos 26 al 28. Vuelvo a repetir, hay muchísimos versículos, hay muchísimos temas, hay muchísimos detalles apasionantes del Evangelio, pero vamos a concentrarnos un poco en algunos versículos para tener un panorama más claro de lo que significa ser un cristiano, lo que significa el Evangelio. Verso 26 de Génesis capítulo 1 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra
y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sojuzguenla, esa palabra, ¿no? Sean jueces, ¿no? de la tierra, señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, Dios creó al hombre, Adán y Eva, a su imagen y semejanza. Capítulo 2 habla de que sopló sobre el hombre y el hombre fue un ser viviente y bueno, y Eva fue creado, formada desde la costilla de Adán para que sean uno, hay una unidad, etcétera, etcétera. Pero miren lo hermoso, Dios le da señorío, que juzguen, que gobiernen la tierra, que ellos están por encima de los peces, de los aves, de los animales, de los reptiles, y le da todo lo que Dios había creado antes, le dio todo para que coman, para que se alimenten, y Dios paseaba y Dios caminaba con el hombre. Y hoy estamos discutiendo una ley de pesca por si pescamos o no pescamos a los peces, porque los peces son sintientes hasta que juegan a la pelota, son futbolistas, o sea, vamos a hacer una Copa del Mundo de los peces, o sea, a lo que llega el hombre, ¿no? Cuando Dios creó al hombre por sobre los seres animales, los seres de plantas, como queramos llamarle, ¿no? El reino animal, el reino vegetal, como se le llama hoy, el hombre está por encima. ¿Y qué estamos haciendo hoy con estas ideologías y estas ridiculeces que se quieren implementar? Es bajar el hombre al nivel de un animal, de una planta. ¿Cómo estamos viviendo? Y eso hay que entenderlo a raíz de lo que Dios creó. Porque Dios creó al hombre y le dio todo el dominio y los bendijo en la tierra. Llenen la tierra, fructifíquense, multiplíquense, juzguenla, señoreen. Y así fue creado el hombre, a imagen y semejanza de Dios. Capítulo 3 de Génesis, verso 4 y 5, habla de que la serpiente aparece en escena. Y le dice a la mujer que no vas a morir porque le dice con que Dios le dijo que no coman, etcétera, etcétera. Búsquenlo, yo no quiero dedicarle mucho tiempo, pero aquí vemos la tentación a la mujer y la mujer le dice, no, que si yo como del fruto aquí, Dios me dijo que voy a morir, pero aquí dice, no morirás. La serpiente dice, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos sus ojos, tus ojos, y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Recuerden que Dios bendijo al hombre y a la mujer y le dio señorío sobre todo lo creado, sobre todo, inclusive sobre la serpiente. Pero ¿qué ocurrió aquí? La serpiente engaña a la mujer. La mujer podría haber dicho, yo no tengo nada que hablar contigo, tú me tienes que obedecer, tú estás por debajo de mí. Esto es clave también, porque la serpiente dice que era el animal más astuto y fue utilizando su astucia para engañar a Eva y luego Adán y Eva transgreden lo que Dios les había dicho que no coman de ese fruto de la ciencia del bien y del mal. De todo lo que está ahí, coman, hagan todo como quieran. Yo los bendigo. Pero entonces aquí comienza el punto de partida de lo que hoy vamos a hablar del Evangelio. El hombre transgrede
a Dios y todos conocemos que Dios los echa del huerto del Edén. Ahí parte todo. ¿Qué dice el Salmo 14? Salmos 14, verso 1 al 3. A partir de allí, de este Génesis que leemos, verso 1 al 3 de Salmos 14, dice el necio, dice el ignorante en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, todos a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y Romanos capítulo 3, verso 23. Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos han pecado, porque en Adán la muerte, la transgresión, el pecado se pasó de generación en generación. ¿Qué significa esto? Aquí vemos la condición del hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, que significa que parte de Dios estaba en el hombre. Hay algo de Dios en el hombre. No somos una creación animal con instintos de animales que hacen las cosas por instinto. Tenemos un razonamiento, tenemos pensamientos, tenemos decisiones que tomar con toda libertad. Nos ha dado la libertad de escoger. Por eso que Eva escoge comer lo que Dios le dijo que no. No fue mecánicamente Eva diciendo, no, yo no puedo comer de ese fruto. No estaba programada para no comerlo. ¿Estaba programada o no estaba programada? Que ahí también podríamos entrar en lo que es la teología de que hemos predestinados y de que, etcétera, etcétera. Y se abren un montón de abanicos de cuestionamientos. Pero vamos al punto principal. El hombre fue destituido, quitado, sacado fuera de ese huerto, de ese jardín en Edén que Dios puso al hombre. Y también hay que separar ahí y entender ese punto, porque Dios creó la tierra y Dios creó todas las plantas y Dios creó los animales y Dios creó de todo, todo lo que conocemos, pero el huerto, el jardín en Edén, era un espacio donde Dios puso al hombre. No es que toda la creación de Dios estaba ahí, era un espacio, es un lugar donde el hombre fue puesto, como una vez hablamos, y dice que Dios le dio reposo, le dio descanso en el jardín del Edén, que la traducción que tenemos en un español antiguo es que lo puso para que trabajara, lo labrara, pero en el original hebreo, que es una palabra muy parecida, significa que le dio reposo, o sea, había en Adán paz, descanso en el huerto, y Dios paseaba y hablaba con Adán y Eva en el jardín de Edén. Tenía ríos, tenía arroyos, tenía plantas, sí, pero era un lugar especial donde Dios puso al hombre, donde Dios hablaba con él y caminaba con Adán. Dios lo saca de allí, de ese tabernáculo, podríamos llamarle, de Dios, de ese lugar santísimo, no sé si me van entendiendo, que Dios preparó para Adán y Eva. En la presencia de Dios, dice un salmo, no hay necesidad de nada. Hay delicias a su diestra, hay plenitud de gozo en su presencia. Bueno, Adán y Eva fueron destituidos.
fuimos quitados, salimos de allí, porque en nosotros entró una semilla, una simiente de maldad transmitida por la serpiente. El hombre perdió el señorío, el gobierno que tenía sobre todo lo que Dios había creado. Entonces, aquí vemos la condición del hombre desde la transgresión de Adán, todos pecamos. Y dice que la paga, la consecuencia es que morimos. Por eso que Dios le dice, si come de esto, ciertamente vas a morir. Que le dice la serpiente, no morirás, sino que serás como Dios. ¿Y qué significa muerte? Separación de Dios, porque Dios es vida. No es que morimos, como muchos dicen, bueno, pero si siguió viviendo. Pero aquí lo que habla es que sacamos a Dios de nosotros por esta transgresión, la imagen y semejanza, la gloria de Dios, la perdimos. Esa es la muerte. Morimos porque ya no tenemos la esencia de Dios en nosotros. Entonces pasamos a ser personas que hacen las obras del diablo. Porque en Primera Juan, capítulo 3, verso 8 y 9, que no lo vamos a leer, ahí dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Los que vieron el devocional de este viernes, hablamos de eso, de esto. El que practica el pecado, o sea, todos pecamos, porque estamos destituidos, fuimos sacados de la imagen, semejanza de Dios, del entorno de Dios, del estar con Dios, perdimos el ADN, la simiente de Dios en nosotros, lo que Dios nos había dado, lo perdimos y se lo entregamos el señorío, el gobierno, a lo que es la serpiente. Por eso es que el diablo cuando tienta a Jesús le dice, yo te daré todos estos reinos y toda su gloria, todas sus riquezas, porque a mí me fueron dados. Si tú postrado me adoras. Entonces aquí comienza todo. El inicio del Evangelio aquí comienza. El hombre perdió la imagen, la gloria de Dios y fue desechado afuera, quitado fuera del entorno de ese jardín de Edén y comenzó a vivir bajo una maldición. Fueron benditos cuando fueron creados, pero ahora comenzó a vivir en una maldición. ¿Por qué? Porque fueron quitados de la presencia de la vida, del autor de la vida, del que da vida, por lo tanto morimos todos nosotros. Pero aparece allí Jesús. ¿Por qué aparece Jesús? Recuerden que en Génesis capítulo 3 Dios le dice a Eva que tu simiente herirá en la cabeza a la serpiente y la simiente de la serpiente herirá en el calcañar, en los tobillos a la simiente de la mujer. Y allí está la promesa de que Dios iba a vencer a la serpiente. ¿Para qué? Para devolvernos a nosotros lo que habíamos perdido. Por eso aparece Jesús, capítulo 18, verso 11. Mateo, capítulo 18, verso 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y hasta antes de Jesús encontramos un sinnúmero de detalles y figuras y sombras, simbolismo que nos hablan del Evangelio, de las buenas noticias. Encontramos el tabernáculo, encontramos el templo, la menorá, o sea, el candelabro, el lugar santísimo,
sin número de detalles en las ropas, las vestimentas del pueblo de Israel, los sacerdotes, los levitas, etcétera, 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 la ley, los mandamientos. Pero aparece Jesús, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. O sea, resumiendo el tema, Jesús es el único que vino para salvar lo que se había perdido. No lo vino a salvar la ley, no lo vino a salvar la religión, no lo vino a salvar los actos o las costumbres o el culto que debía hacer Israel, ¿no? Con sus fiestas, con sus sacrificios, porque si no, no habría venido Jesús. Aquí Jesús dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Previo a Jesús, nada salvaba lo que se había perdido. Aparece Jesús como el segundo Adán, el segundo hombre creado a la imagen de Dios, porque recuerden que Jesús nació desde una virgen, la Virgen María, pero por obra y poder del Espíritu Santo. Y todos sabemos que es Dios quien se encarnó, Dios mismo tomó forma de hombre y él no actuó como Dios. Jesús no actuó como el Dios todopoderoso, sino que se sujetó a ser un hombre. Por eso es que cuando hablamos una vez un mensaje de Jesús, él sufría como nosotros. Tenía hambre, tenía sed, tenía sueño, se cansaba, le dolía el cuerpo, sabía lo que era sentir el rechazo, haber sido engañado, la felicidad, el gozo, todo lo que nosotros vivimos, dice Pablo, él fue tentado en todo igual que nosotros. Iba al baño como nosotros. No era un Jesús súper espiritual que andaba flotando en el aire, que no se comportaba como un ser humano, sino como alguien, ¿no? ¡Wow! El brillo, como somos nosotros, vemos algo místico siempre en las cosas. No, no, él era un hombre 100%, aunque dentro él era Dios, no se sujetó, no se aprovechó de eso, sino que él fue obediente al Padre, mostrándonos a nosotros el verdadero, el perfecto hombre que es creado, que es formado a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, en Jesús tenemos la salvación de lo que se había perdido. Lo que se había perdido era la imagen, era la gloria de Dios en el ser humano. La perdimos, por lo tanto, en nosotros comenzó a obrar, a operar la imagen del diablo. Por eso dice que los que practican el pecado son del diablo, porque el diablo peca desde un principio. Entonces nosotros hacemos las obras del diablo. Por eso es que robamos, por eso es que mentimos, engañamos, somos falsos. Siempre nos inclinamos al mal, somos violentos, reaccionamos mal, no perdonamos, guardamos rencor. Entonces nos transformamos de ser hombres libres que señoreaban sobre los animales, sobre los peces, sobre la creación de Dios, nos transformamos en seres esclavos, prisioneros del diablo y prisioneros del pecado. Pablo lo explicaba cuando decían, no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. No quiero engañarte, recuerden, cuando hablamos del arrepentimiento, que no es un sentimiento, ay, me arrepiento, lloro, no te voy a pegar más, no te voy a mentir más, no voy a robar más, me arrepiento y al otro, o al momento, ¿no? Al otro día o cuando tenemos la oportunidad, volvemos a hacer lo mismo. Insultamos, reaccionamos mal,
criticamos, chusmeamos, chismeamos, ¿no? Hablamos mal del otro, le mentimos, engañamos, estafamos, robamos. ¿Y por qué? ¿Por qué no puedo yo librarme de este cuerpo de pecado? Decía Pablo. Por eso es que hoy tenemos al hombre que se rebaja al nivel, que es más importante a veces un pez que un ser humano. Saquemos ley de aborto libre, pero a los peces no lo toquen porque son sintientes, se estresan, pobres peces. Pobre vaquita, no hay que matar a la vaca, no hay que comer carne, porque la vaca se estresa, se duele, tiene sentimientos, tiene su carácter, su personalidad, tiene su, ¿no? Su vocación. A lo ridículo que ha caído el hombre a través del pecado, que violar a un niño ya no es violar, ya no es pedofilia. Hay muchas leyes que aquí todavía no llegaron, donde van a aprobar que un adulto tenga relaciones sexuales con un niño y no va a ser penado por la ley, porque cada uno tiene la libertad de escoger. Por eso que también, donde se inició todo, es que cada uno elige el género que quiera ser. Entonces, es un abanico de yo soy mujer, yo soy un caballo, yo soy un perro, yo me percibo y me percibo como a mí se me antoja la vida. Entonces yo me percibo ser un niño y tengo relaciones sexuales con un niño. Y eso va a ser aprobado por leyes. Esperemos que no llegue. Pero lo que hace el corazón humano sin la imagen de Dios. O sea, la imagen y semejanza del diablo es lo que vemos hoy. Las obras del diablo son las que estamos practicando. Por eso que Dios miró y buscó a ver si había alguien bueno, entendido, que buscara a Dios y no había ninguno. Él miró y dijo, no hay ni siquiera uno, no hay bueno. Ay, pero yo soy bueno, no le hago mal a nadie. No hay ni siquiera uno. Delante de Dios no hay quien haga lo bueno. Todos nos hemos corrompidos, la humanidad. Entonces, ¿quién nos podrá librar de este problema que tiene el ser humano? Y es por eso que aparece Jesús. Como el segundo Adán, vino a rescatar, a salvar lo que se había perdido. Vamos a leer en Juan, capítulo 3, que también lo hemos leído, lo conocemos, el verso 3 y 5, donde Jesús comienza a enseñar cosas que no se entendían, porque hasta ese entonces, que hay que guardar el Shabbat, que hay que guardar la fiesta, que hay que ir al templo, que hay que hacer este sacrificio, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado, el sacrificio, ¿no? El holocausto, donde el animal se consumía y no podía apagarse el fuego en el altar, sino que constantemente los sacerdotes y los levitas sacrificando animales allí en el altar por el pecado, porque todos los días pecábamos. Entonces Dios lo que muestra es, si ustedes quieren entrar otra vez al huerto de Edén, quieren participar del bien de Dios, de la imagen de Dios, entonces hay que hacer un sacrificio porque ustedes están muertos. ¿Quién nos devolverá la vida? ¿Quién nos devolverá la vida? Entonces, la ley lo que nos muestra es el pecado, lo malo que estamos. Como diciendo, ustedes hacen como Jesús le dijo a los seguidores que le seguían a él y que habían creído en Jesús, capítulo 8, si no me equivoco, de Juan. Ellos dicen, nosotros somos hijos de Abraham, no somos esclavos de nadie.
Y le dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran, pero ustedes son esclavos del pecado, le decían, porque son hijos del diablo, ustedes hacen las obras de vuestro padre, el diablo. O sea, cambiamos al Padre creador del cielo y de la tierra, al Dios eterno, al Dios todopoderoso, y cambiamos por el Padre al diablo y hacemos las obras de él. Por lo tanto, no hay quien busque a Dios. Ay, no, voy a guardar los mandamientos, me voy a poner firme, voy a empezar a orar, voy a empezar a leer la Biblia, no voy a mentir más. Voy a amar a Dios por sobre todas las cosas. No lo podemos hacer. No lo podemos hacer. No voy a amar a mi prójimo, voy a amar a mis enemigos, voy a perdonar al que me hizo mal. No lo podemos hacer. Mire el mundo cómo está. El corazón del hombre está sin Dios, no tiene esperanza, no busca a Dios, no busca a Dios. Entonces, si yo leo todo el Antiguo Testamento, me voy a encontrar con las buenas noticias, pero que todavía no se podían cumplir hasta que vino Jesús. Alguien tenía que pagar la deuda. Alguien tenía que morir para que no muramos nosotros eternamente, porque todos estábamos condenados a una muerte eterna, sin Dios, lejos de Dios, pero Él nos amó tanto que no nos destruyó. ¿Por qué? Porque somos para Él especial tesoro. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. No se pierda en la imagen del diablo, no se pierda en la oscuridad, no se pierda en la esclavitud, no se pierda en la cárcel donde está viviendo. Por eso que el Evangelio comenzó desde Génesis, cuando le habla a la mujer de la simiente, porque iba a venir una simiente de Dios. Era la imagen de Dios que venía nuevamente para ponernos a nosotros en la posición que nos corresponde originalmente por Dios, que fue al lado de Él, caminar con Él, vivir con Él, ser como Él. Por eso que Jesús, cuando dijo, sean perfectos como vuestro Padre es perfecto, sean santos como vuestro Padre es santo, le está diciendo, tenemos un Dios que no tiene maldad. Jesús dijo, el príncipe de este mundo ya viene, él hablando cuando iba a ser tomado, iba a ser castigado, iba a ser lacerado, iba a ser crucificado. Dice, ahora viene el príncipe de este mundo, pero él no tiene nada en mí, porque él era santo. Y Dios es santo, como un Dios santo, pero el diablo no es santo, porque el diablo es la personificación de lo malo, de lo que era contrario a Dios, de la rebeldía, de la desobediencia, de la impiedad, del orgullo, de la soberbia. Ahí nace todo. Pero él dice, sean perfectos, perfectos hombres, santos como hombres. No, no es que vamos a ser Dios, que es la tentación del diablo. Serán como Dios. No, somos hombres a imagen y semejanza de Dios. Debemos ser santos como Él es santo, significando que no haya maldad en nosotros, que no haya pecado en nosotros, que no haya un ADN diferente al de Dios, que seamos perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Cómo es perfecto un hombre? Es cuando es semejante a Él, que puede señorear, que puede sojuzgar, que da la gloria, la honra, que reconoce que soy una creación, pero hay una unidad con Dios. Recuerden que la oración de Jesús es que sean uno, como tú y yo somos uno.
¿no? Como el Padre y Jesús eran uno, nosotros también deberíamos ser uno con Él. Pero eso es imposible. Por eso que aquí Jesús le dice a Nicodemo, un estudioso y un maestro de la ley, le dice, de cierto, Juan 3 y el verso 5, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Recuerden que Israel esperaba la restauración del reino de Israel, que el reino de Dios sea establecido en Israel. Esa es la esperanza hasta el día de hoy de la nación de Israel. Pero Jesús le dice, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Pero ¿cómo voy a entrar en el vientre de mi madre? No, no, no. El que no nace del espíritu y del agua no puede ver el reino de Dios. Verso 5. De cierto te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. ¿Qué significa esto? Recuerden que fuimos destituidos de la gloria de Dios, fuimos echados fuera del huerto, del jardín, del entorno, del lugar santísimo, de la presencia de Dios, del tabernáculo de Dios, de la morada de Dios, de ese lugar de reposo, de bendición, de ese lugar de prosperidad, de paz, de gozo, ese estado pleno de vida que era Dios con nosotros. Lo perdimos, lo destituimos, pero si queremos entrar, necesitamos el pasaporte. Si usted quiere viajar a un país sin identidad, exceptuando aquí a Chile, que usted puede entrar y no le importa si usted tiene identidad o no. Por eso estamos como estamos, ¿sí? Pero usted va a un país, ¿qué es lo que le piden? Un pasaporte. Si usted no tiene el pasaporte, si no tiene la visa, si no tiene lo que pide ese país, usted no ingresa. Si usted no tiene un carnet de identidad, lo pueden poner preso. La ley es así. Por lo tanto, para entrar al reino de Dios, para entrar nuevamente al jardín de Edén, al huerto de Edén, a la presencia de Dios, al lugar santísimo, hay un velo. El templo tenía un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Nadie podía entrar exceptuando una vez al año el sumo sacerdote, pero tenía que él primero presentar sacrificio, una ofrenda por su pecado, para poder entrar a la presencia de Dios y presentar las ofrendas y los sacrificios por el pecado del pueblo, un sumo sacerdote, todo figura y sombra de lo que tendría que venir y cómo Dios preparó este plan maravilloso para rescatarnos y no matarnos. Entonces aquí le dice Jesús a Nicodemo, si no naces de nuevo, o sea, necesitas una nueva identidad. No puedes entrar ni ver el reino de Dios con la identidad que tienes. Pero si yo soy un maestro de la ley, pero si yo soy uno que conoce la Torá, que yo estudié, que yo estoy preparado, que yo la enseño, la conozco, sé las leyes, sé los profetas. ¿Cómo? ¿Qué me estás hablando? No te entiendo, le decía Nicodemo. Ese es el Evangelio. Si no tienes la identidad para ingresar al reino de Dios, no ingresas. Pero yo soy un teólogo, yo soy pastor, yo soy un maestro, yo soy un diácono, yo voy todos los días a la iglesia, lloro todos los días, estudié, hago buenas obras, soy una buena persona. No entras, no ves el reino de Dios si no naces de nuevo. Hay que nacer de nuevo, porque hay que nacer a imagen y semejanza de Dios. No se puede entrar al reino de Dios con la identidad que tenemos hoy,
porque todos hemos pecado y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Ninguno es bueno para poder entrar. ¿Y qué es ser bueno? Recuerden que un joven rico le dice, maestro bueno, y Jesús le dice, ¿y por qué me llamas bueno si solamente hay uno bueno, que es Dios? O sea, ni siquiera Jesús se dijo que era bueno, pero ¿cómo? Todos esos detalles que no alcanza el tiempo se simplifican en este mensaje del Evangelio. Para entrar al reino de Dios, para ver el reino de Dios, necesitamos tener el pasaporte que nos identifique como hombres y mujeres de Dios, hijos de Dios, identidad de Dios, imagen y semejanza de Dios. Si no, vamos a pasar por el escáner y va a decir, la luz roja, no pase. Identidad falsa, no está permitido, no puede ingresar. Muéstreme su carnet. No, esto es falso. Usted pertenece a otro lugar. No es de aquí. No puede ingresar. Y yo le hablo de una nación. Somos nación santa. También le puedo hablar de un pueblo. Somos pueblo santo. Le puedo hablar de la casa. Somos la casa de Dios como iglesia. Somos el cuerpo. Pero si no tenemos la identidad, usted no deja entrar a cualquiera a su casa. Su hijo van y vienen, tienen la llave. Amén. Tienen la llave de la casa. Bueno, cuando das un poquito más grande, son maduros. Tienen la llave. ¿Qué nos dio el Señor? Nos dio la llave del reino para abrir y cerrar, entrar y salir. Yo soy la puerta y entrarán y saldrán. ¿Por qué? Porque somos de la casa. Pero ¿por dónde entramos? Por la puerta. ¿Quién es la puerta? Jesús. No entramos por otro lado. Y no podemos entrar si no tenemos la llave. Y si la llave es lo que abre y cierra, es porque somos hijos, es porque somos parte de la familia de Dios, somos herederos y comenzamos a ver todos los detalles de este Evangelio, que dice aquí que para entrar al reino es necesario nacer de nuevo. Una nueva vida creada según la imagen de Dios. Efesios capítulo 4, verso 22 al 24. Disculpen si yo me apasiono mucho, si voy muy rápido, pero este tema tiene tanta luz que es imposible no apasionarse, no emocionarse con la salvación tan grande que Dios nos ha dado y poder entender el Evangelio y vivirlo y predicarlo de esta forma cobra mayor sentido. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, a la pasada manera de vivir, despójense, quítense las ropas, diríamos, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de vuestra mente y vístanse del nuevo hombre creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Como explicando lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Esto es el nuevo nacimiento. Nacemos por el agua de la palabra que nos purifica y por la vida del Espíritu Santo. Recuerden que Jeremías capítulo 31, Ezequiel capítulo 36, habla de que que Dios iba a derramar agua limpia sobre nosotros, nos iba a lavar por la palabra. Y recuerden que la palabra es Cristo. La palabra se hizo carne, fuimos lavados por Él, pero el Espíritu Santo iba a venir sobre nosotros y pondré mi espíritu en ustedes y escribiré mis leyes en vuestros corazones y en vuestra mente para que anden en ella, para que la cumplan. ¿Qué significa eso?
que el hecho de recibir la identidad, la imagen, recuperar lo que se había perdido, nacemos de nuevo a una vida que ahora sí yo puedo amar a Dios por sobre todas las cosas, que ahora yo sí amo a mi prójimo como a mí mismo. Yo ahora sí no robo, no miento, no engaño. Yo ahora sí puedo cumplir los mandamientos porque tengo esa simiente de Dios. Primera de Juan, capítulo 3. Porque la simiente de Dios permanece en nosotros, no practicamos el pecado. Si la simiente de Dios, la imagen de Dios, la semejanza de Dios, el ADN de Dios no está en nosotros, no podemos ser santos. No podemos librarnos del pecado. No podremos entrar ni ver el reino de Dios. Es lo que Pablo dice. Entonces, si ya entraron por la puerta, si ya fueron salvos, si ya recuperaron la imagen de Dios en ustedes por Jesucristo, entonces quítense la ropa antigua, desechen al hombre anterior, ¿no? Que dice aquí, al viejo hombre, que está viciado, que está en pecado, que está contaminado por el diablo, que está contaminado con esta simiente de maldad. ¿Y qué dice? Vístanse del nuevo hombre creado según Dios. ¿Quién fue creado según Dios? Cristo, pero también nosotros, pero ya perdimos esa imagen. En Cristo recuperamos lo que se perdió, esa imagen de Dios, esa santidad de Dios, esa semejanza de Dios. Por lo tanto, cuando está la simiente, la imagen de Dios en nosotros, no practicamos el pecado. No significa que no pecamos, pero no pecamos a la manera de la transgresión de Adán, porque por ahí erramos, por ahí metimos la pata, nos equivocamos, pero ahora estamos en un proceso de nacimiento, de desarrollo de un nuevo hombre. Por eso que nuestra función es despojarse del otro, pero ya la simiente de Dios, el Espíritu de Dios, Dios mismo habitando en nosotros, hace que cumplamos los mandamientos. ¿Por qué? Porque es parte de Dios. Como Dios no miente, me cuesta mentir, porque Dios habita en mí. Como Dios no roba, no engaña, no maldice, no insulta, no aborrece, no odia, entonces a mí no me nace como antes. Si no ocurre ese nuevo nacimiento, si no ocurre esa transformación, esa regeneración que habla la Escritura, si no estoy vestido de Jesucristo, si no estoy vestido del nuevo hombre, por eso que Pablo dice que si creemos en Cristo, nueva criatura somos. El creer por la fe en lo que Cristo hizo. Por eso que no habla tampoco de hacer una oración del pecador, como se nos ha enseñado, para ser salvo. Que no estoy en contra de hacer una oración y de pedirle al Señor que venga, no estoy en contra. Pero eso no me salva, como muchas veces se enseña como que eso fuera lo único que yo debo hacer para ser salvo. ¿Hiciste la oración del pecador? No, no la hice, entonces hazla. No, lo que habla la Biblia del arrepentimiento. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes, por lo tanto, arrepiéntanse y crean al Evangelio. El reino de Dios se acercó, el huerto, la presencia de Dios se acercó, Dios con nosotros, habitó entre nosotros. Entonces, a través de Cristo, cuando yo creo en el Evangelio me alumbra el entendimiento para buscar de Dios. Por eso que el salmo que leímos
decía que Dios buscó algún entendido que buscara a Dios y no halló ninguno. Pero cuando el Evangelio, las buenas noticias de Jesucristo nos alumbra el entendimiento, nos damos cuenta que estamos mal, que estamos alejados de nuestro origen, de nuestra casa, de nuestra familia, y ahí podemos entrar a detallar la parábola del hijo pródigo. Volvió en sí, reaccionó, entendió. El Evangelio me abre el entendimiento por la luz de Dios que me dice, oye Alberto, estás caminando desviado de mi camino, de mi vida, te fuiste lejos de casa. Y aparece la palabra arrepentimiento que dice es volver a tu lugar de origen. Eso es la palabra arrepentimiento en la Biblia. No habla de que me siento mal, me arrepiento de lo que hice, que puede estar acompañado de una emoción, de un sentimiento de tristeza, de angustia, pero la tristeza y angustia que Dios pone me lleva al arrepentimiento, decía Pablo en Corintios. ¿Y qué me lleva al arrepentimiento? ¿A sentirme arrepentido? No, me lleva a un cambio, me lleva a ir hacia Dios, a buscar a Dios. Ese es el arrepentimiento. Pedro le dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno, y diciendo, bueno, cambien ahora, dejen el camino en que están y vuelvan a casa por medio de Cristo, mueran a lo que eran ustedes y van a nacer a una nueva vida, van a resucitar. Y por eso que Cristo murió, pagó el precio en su carne, en su cuerpo, que dice que es el velo. El velo se rasgó para que nosotros podamos entrar al lugar santísimo. Y Cristo resucita el tercer día a una vida nueva. Por eso que Él resucitó con un cuerpo que glorificado, no en carne, pero era un cuerpo que es semejante o semejanza o a imagen de Dios, dándonos la enseñanza, el modelo de vida, el cual nosotros tenemos que entrar a vivir. Ese es el cristianismo. Un cristiano es alguien que nació a una nueva vida, pero no a una nueva vida religiosa, a un nuevo, una nueva costumbre de vida. Nació a una vida semejante a Dios, a la imagen y semejanza de Dios, revestidos en Cristo. No es por nosotros, no es por lo que yo haga, no es por el esfuerzo que yo le ponga, sino es por lo que Cristo hizo. La puerta se abrió y yo puedo entrar y ver y entrar al reino de Dios por medio de Cristo. Y soy lavado por la palabra. Esto es un milagro que ocurre sobrenaturalmente. No es algo que yo lo haga. Lo que yo hago luego de entrar en esa dimensión, podríamos llamarla, del huerto del Edén, de haberme vestido de Cristo. Ahora tengo la luz del día, puedo ver por dónde ando, puedo entrar a la casa de Dios, puedo caminar con Dios, fui hecho hijo de Dios. Lo que me toca es cada vez vestirme más de Él, tomar mi cruz cada día y seguirlo, morir a mí, morir al viejo hombre, morir a lo que yo era viciado por el pecado y poder seguir a Cristo. Colosenses, y con esto termino, o por lo menos esta parte del mensaje, Colosenses 1, capítulo 1, verso 13, 14 y el 15, dice, el cual nos ha librado, hablando de Cristo, Jesús, Cristo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Capítulo 15, verso 15, Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
todo lo que fue creado, Él fue primero. Él tiene la primogenitura en todo. Por lo tanto, nosotros, Adán y Eva, fueron creados a imagen de Cristo. ¿Me entienden, no? Cristo fue anterior, pero el hombre, Adán y Eva, fueron creados a imagen de Él, porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por lo tanto, podemos resumir que el Evangelio significa que Cristo vino para salvar lo que se había perdido, era esta imagen del Dios invisible en nosotros. Y lo vino a rescatar. Él se hizo carne al igual que nosotros, en semejanza de pecado, dice la Escritura, pero sin pecado. Pero semejanza, no vino en un cuerpo glorificado Cristo, no vino en un cuerpo de gloria y de esplendor, no vino en espíritu, sino que vino en carne semejante al pecado, como nosotros, tentado por el pecado, tentado por la maldad, pero Él no cedió y por esa obediencia nos rescató, como diciendo, yo vencí al diablo, y él qué hace, nos libró de la potestad, del poder del diablo, y nos trasladó a su reino, al huerto del Edén nuevamente, a la presencia de Dios. Y dice que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y es por eso que allí él pisó la cabeza al diablo, él fue victorioso contra el diablo, lo venció y nos ha dado a nosotros, cada uno de los que creemos a este evangelio, a un cambio de vida, a una transformación de vida, a una plenitud de vida, a donde las cárceles son rotas, las puertas de las prisiones son abiertas, donde el llanto se transforma en alegría, donde la muerte se transforma en vida. Por eso que Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida. Fuimos trasladados al reino de Jesucristo, de vida, de plenitud, de gozo. Nuevamente la paz, el reposo de Dios entra en nosotros. Entrad, decía Hebreos, hoy es el día de salvación. Entren hoy al reposo del Señor. Entren hoy nuevamente al huerto del Edén. Entren hoy nuevamente a lo que era la presencia, el lugar santísimo. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. No por medio de las obras, no por medio de lo que yo haga, no por medio de que yo cumplí, que yo hice, que yo voy, de mi esfuerzo. No, por medio de Jesucristo, por gracia. Esto es un regalo de Dios, porque nos amó tanto. Y yo entiendo esto. Todo lo demás comienza a cobrar sentido en mi vida. No fuimos creados, no estamos en la tierra para sufrir. Como diciendo, bueno, yo sufro porque hice esto malo, estas son las consecuencias de mi maldad. Estamos ahora como iglesia aquí, no digo que no vamos a sufrir, porque Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones. Pero las aflicciones, ¿qué dice Pablo? Las aflicciones de este tiempo no se comparan con las glorias venideras, o sea, que la pequeña, momentánea tribulación de este tiempo me lleva a gozarme y a alegrarme en las glorias eternas que me esperan. Así vivía la iglesia primitiva. Por eso es que eran castigados, eran puestos presos, les pegaban, les saqueaban toda la casa y ellos gozosos y alegres iban a la iglesia porque se consideraban dignos de haber sufrido a causa del nombre del Señor. Porque este mundo no nos pertenece. No somos de este mundo.
Somos del cielo, somos del reino de Dios, somos del huerto de Edén, de una tierra bendita, de la casa de mi Padre, que hay abundancia de todo, que nada falta. Eso es el Evangelio, esa es la buena noticia. Esa es la gran salvación. Tenemos ahora vida nuevamente por Cristo. Él pagó ese precio, la muerte que era la paga del pecado de Adán y que se traspasó a todos los hombres, fue pagado. La muerte fue en Cristo. Cristo cargó esa maldición, esa muerte, esa enfermedad. Por eso que Él llevó en su cuerpo el pecado, la maldad, la enfermedad, la muerte por nosotros y la clavó en la cruz. Lo clavó. Imagínense que por su llaga, una sola llaga, Cristo, su cuerpo fue abierto, completamente su espalda abierta por los latigazos de los romanos. Y por esa llaga, una sola llaga, no eran varias llagas por los latigazos. Los latigazos de los romanos abrieron toda la espalda de Jesús, una sola llaga, un surco abierto, que dicen que hasta se podía ver hasta los órganos internos, porque esos latigazos arrancaban los músculos y la carne de la espalda de los que iban a ser crucificados. Jesús cargó la corona de espina, los clavos, clavó todo eso por nosotros. Se hizo maldito para que nosotros hoy podamos heredar la vida que habíamos perdido. Ese es el amor de Dios. Y si entregó todo por nosotros, ¿cómo no nos dará con Jesús todo lo que necesitamos? Nos ha perdonado, nos ha comprado, nos ha limpiado, nos ha dado una vida nueva, una vida a su imagen, una vida a su semejanza. Ahora somos hijos de Dios y si somos hijos de Dios, herederos, herederos de Dios. Qué maravilloso, cómo no alegrarse, cómo no gozarnos y cómo no anunciar estas buenas noticias a los pobres, cómo no anunciar estas buenas noticias a los que sufren, a los que son marginados, a los que se creen que no pueden liberarse, que no pueden cambiar, que no pueden ver un futuro, que no tienen esperanza. No es decirle, venga a mi iglesia, venga a mi iglesia, ore, lea la Biblia. No, eso es parte, eso luego viene. Aquí es, cambia, vuelve a tu casa. Tu padre te espera, la puerta está abierta. No tienes que hacer nada, Él ya te perdonó en Cristo. Si crees que Cristo hizo todo, entra por su puerta, entra al redil, entra a casa con tu Padre, Él te espera con los brazos abiertos y te viste nuevamente, te pone ropa limpia, la ropa de Cristo, la ropa de un nuevo hombre, la ropa del verdadero hombre perfecto, santo para Dios mediante Cristo. Y ya eres una nueva criatura, ya las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y lo que yo ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Y Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, el perfecto hombre, el hombre santo, el hombre que ama a Dios, que obedece a Dios, que sirve a Dios, que adora a Dios, que ora a Dios, que canta a Dios, que lee su palabra, no porque sea una costumbre, no porque se llame cristiano, sino porque ahora estoy en el entorno, en el ambiente
de Dios, camino con Él, Él es mi Padre, estoy en la familia de Dios, en la nación de Dios, el pueblo de Dios, soy un rey, soy un sacerdote, tengo la identidad, tengo el pasaporte, tengo la imagen, la semejanza de Dios en mí que me permite entrar al reino de Dios y verlo y amarlo y atesorarlo y seguirlo y cantarle y adorarlo y conocerlo a Él e ir creciendo y desarrollándome y dar fruto que hablen de que Dios es veraz, es verdadero, es mi Padre, me cuida, me protege. Él me libró de las garras del diablo, me libró de las prisiones de oscuridad, me libró del pecado, me libró de la muerte, me libró de la maldición, rompió las cadenas, las ataduras con las cuales éramos esclavos del diablo en la potestad, el poder de las tinieblas, y ya ahora estoy en el reino de su Hijo amado, en la luz, en el día, somos hijos del día, hijos de luz, etcétera, etcétera, etcétera. Una vida plena, una vida llena. Eso es una gran noticia, que hay esperanza, que hay vida, que hay gozo, que hay paz, que hay restauración, que hay una reconciliación con Dios. Seamos hijos de Dios, entremos por Cristo, creámosle al Evangelio, creámosle a lo que Cristo hizo y dejemos que Él habite en nosotros. Volvamos a casa, hagamos ese arrepentimiento, corramos hacia Él, busquemos a Dios y disfrutemos de Él. Cierra sus ojos. Este es un tema maravilloso. Toda la Biblia habla de esto en diferentes simbologías, sombras, figuras, con diferentes enseñanzas. Pero aquí es donde nace todo, donde empieza todo y realmente donde va a terminar todo. En cielos nuevos, tierra nueva, se materializa el reino de Dios para estar con Él por toda la eternidad. Despojémonos del viejo hombre, viciado, religioso, malhumorado, que miente, que roba, que aparenta, que no es transparente, que no es sincero, que no ama a Dios, que no ama al prójimo, que no perdona. Despojémonos diariamente, esa es una labor nuestra. Diariamente tenemos que morir a nosotros y dejar que Cristo habite, gobierne, sea realmente el Señor de nuestras vidas. Pero veamos el reino, creamos el reino. Para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo y recuperar, salvar lo que se había perdido, la imagen y semejanza de Dios en nosotros. Pero en Él, en Cristo, la recuperamos. En Él volvemos a casa, entramos a casa. Somos hijos de Dios, Él es nuestro Padre y todo está suplido, todo está suplido en Él, porque Él sabe lo que necesitamos. Por lo tanto, no nos afanemos, no nos preocupemos por la vida aquí, por lo que tenemos, lo que no tenemos, lo que soñamos o lo que no soñemos. Señor, queremos hoy mirarte a ti, entrar a tu reposo, entrar, creer, creo al Evangelio, creo a Jesucristo, creo quién es Él, que vino a recuperar, salvar lo que se perdió, que dejó su gloria, que dejó su magnificencia y se hizo igual que nosotros, igual que yo. Tuvo que sufrir aquí, tuvo que ser tentado, padeció todo igual que nosotros, pero Él no falló.
Él entendía lo que era estar como aquel que señorea sobre los peces, sobre los animales, sobre las plantas, sobre el agua. Él era el segundo Adán, que vino a traernos al hombre perfecto, al hombre santo, como tú, oh Padre, eres perfecto y eres santo. Y eres bueno, porque tú cumples lo que prometes. Por eso que eres bueno. Lo que tú dices, lo haces. Y Jesús cumplió llegando a la cruz y resucitando. Y es allí donde se transformó en un hombre bueno, porque prometió y cumplió, habló y lo hizo, no falló. Padre, gracias por esta salvación tan grande y tomamos ese consejo de Pablo de no descuidar, de trabajar en esta salvación tan grande, no descuidarla, no pisotearla, no olvidarnos, no menospreciarla, sino ocuparnos en ella, quitando de nosotros el viejo hombre, las viejas vestiduras, y revistiéndonos de Cristo cada día, vistiendo de las ropas nuevas, del nuevo hombre creado según Dios en justicia y en santidad de la verdad. Amado Padre, gracias, gracias por esta salvación que me libra del pecado, me libra de la maldad, me libró del poder de las tinieblas y que hoy estoy en tu reino. Un reino de poder, un reino de gloria, un reino de tu imagen, reino de luz, de paz, de reposo, de abundancia, de alegría, de salud, de prosperidad, pero preparándome para la vida eterna, donde allí se materializará todo, completamente todo, lo que es tu reino y tus promesas para siempre. Mientras estemos aquí, Señor, como tú lo dijiste, tendremos aflicciones, pero confiamos porque Cristo venció al mundo, venció cada aflicción, fue victorioso y nos ha dado en Él la victoria. Y estando en ti tenemos la victoria. Por eso, Padre, hoy queremos caminar tomados de tu mano, seguirte, poniendo la mirada en Cristo, quien es el autor y consumador de la fe. Gracias por este regalo maravilloso. Nada tengo que hacer, solamente creer en ti, arrepentirme, buscarte, ir a ti, volver a casa y decir, te pido perdón. Me fui, me alejé de mi herencia, de la imagen, de la semejanza, de lo que tú me habías dado. Pequé, transgredí tu mandamiento. Pero hoy estoy aquí disfrutando y gozándome en ti, volviendo a casa y quiero entrar por la puerta que es Cristo. Gracias por todos los beneficios, por todas las bendiciones que hay en Cristo Jesús, donde nos has elevado a los lugares celestiales. Señor, gracias, porque nos enseñas a no poner la mirada en este mundo, en estas cosas que hoy están y mañana no, sino poner la mirada en los cielos, hacia arriba, porque allí está nuestra vida, allí está nuestro tesoro. Haced tesoros en los cielos. Seamos ricos para con Dios. Gracias, Señor. Te adoramos, te exaltamos, nos rendimos, nos postramos, te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Libertador, nuestro Padre. Gracias, gracias, gracias. A ti la gloria, a ti la honra, a ti el honor, Señor. Gracias. Toda la gloria a ti. Solamente tú eres digno. Recibo en este día tu bendición, la sanidad, la liberación, la luz, el entendimiento que viene por medio del poder de tu Espíritu Santo. Padre, rompe, deshace toda obra del diablo en mi vida y Señor, te pedimos también por nuestros seres queridos que aún no creen,
que aún no han sido alumbrados, para que esta palabra, este mensaje, este anuncio de buenas noticias les abra el entendimiento, alumbre sus ojos y crean y vean y vuelvan a casa y entren a tu reino y sean librados del emperador, del príncipe de este mundo que los tiene esclavos en oscuridad. Pero cuando vean tu luz, vendrán a tus pies y creerán. Señor, bendice nuestro hogar, nuestras familias. Bendícelos en el nombre de Jesús. Que haya salvación, que haya vida y vida en abundancia en ellos. Y que veamos en este tiempo tu obra, tu salvación, tu poder en sus vidas, alegrándonos y gozándonos en ti, porque estábamos muertos y hemos vuelto a la vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero volvimos a la vida por medio de la resurrección de Cristo, que nos resucitó juntamente con Él a una nueva vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Toda la gloria a ti, toda la honra, todo el honor. A ti te pertenece todo, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén.